Después de haber visto el video de la primera parte del tratamiento kinésico en el paciente quemado, donde abordamos los conceptos básicos de quemadura, una pequeña síntesis del tratamiento médico quirúrgico, lo que nos queda es hablar específicamente del tratamiento kinésico. Y lo interesante para mí de todo esto es que cuando yo comencé, o antes, mejor dicho, antes de comenzar, no tenía la más remota idea de que podría hacerse kinesiología en el paciente quemado, dado que en mi época de estudiantes no se veía quemados y cuando yo empecé a trabajar como kinesiólogo tuve 2 o 3 pacientes quemados y me asustaron. La ignorancia asusta y yo no tenía ni idea de qué hacer y pensaba que esos pacientes deberían estar en lo que en ese entonces era el Instituto del Quemado, porque ahí los iban a atender bien, pero sin saber que ahí iban a hacer kinesiología. Cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar en ese lugar, me di cuenta que esos pacientes a los cuales yo pedía la derivación en ese hospital no se internaban, eran pacientes ambulatorios. O sea que los criterios que vimos en el video anterior no se cumplían, no lo cumplían esos pacientes, por lo tanto no eran internados. Entonces el problema no eran los pacientes, el problema era yo, que tenía desconocimiento de lo que se hacía. Hoy en día, cada vez que me preguntan qué hacen los kinesiólogos en el hospital de Quemado, y le digo, mira, hoy por hoy el kinesiólogo es fundamental, por lo menos desde mi concepción. No existe la posibilidad de integrar un equipo de tratamiento del paciente quemado si no se incluye el kinesiólogo. Entonces la idea ahora es comentarles qué es lo que se hace desde la kinesiología en este tipo de pacientes. ¿Para qué se hace? Para tratar de evitar esto. Estos son secuelas, es el resultado no deseado de la mala evolución de algunos pacientes, algunos porque no han recibido el tratamiento adecuado, otros porque lo recibieron pero no oportunamente, otros porque no hicimos nosotros el tratamiento correcto, a veces por cuando yo digo nosotros, estoy hablando de todo el equipo de salud, por desconocimiento, porque no nos dimos cuenta de cuál podría ser la evolución. Bueno, estos son los resultados que uno no quiere encontrar y que a veces llegan al consultorio de kinesiología. El Hospital de Quemado, el servicio de kinesiología, presta atención en internación y en consultorios externos. Entonces, en consultorios externos a veces recibimos secuelas de quemaduras que originalmente fueron tratadas en el hospital y otras veces de quemaduras que fueron tratadas en otra institución hospitalaria y tenemos que ver nosotros qué podemos hacer para ya no resolver lo que se hizo, sino para mejorar la situación. Es decir, desde aquí le quiero decir que lo más importante de todo no son las técnicas kinésicas a aplicar, sino la oportunidad de la aplicación de esas técnicas kinésicas. Objetivos generales en el tratamiento del paciente quemado. Como en cualquier ámbito de nuestra profesión, el primer objetivo es preservar la vida. Y específicamente en quemado, cuando yo inicié esta cuestión de tratar de difundir la actividad del kinesiólogo en el quemado en diferentes ámbitos, yo salía y quería mostrar lo mejor que hacíamos nosotros y entonces como todavía era muy joven y pensaba que podía solucionar más cosas de las que actualmente puedo hacer. Yo decía, bueno, objetivos, aparte de preservar la vida, es recuperar la función y evitar las secuelas. ¿Por qué recuperar la función? Porque mi formación en la facultad fue siempre orientada a recuperar, a rehabilitar, no a prevenir. Entonces yo iba con esa idea. ¿Qué perdió el paciente? Bueno, vamos a recuperar lo que perdió. Y me di cuenta con los años que era muy difícil muchas veces recuperar cosas que se había perdido y que era mejor tratar de preservar lo que se tenía. Entonces ahí fui cambiando mi objetivo de trabajo y hoy en día el objetivo es mantener la función. Como casi todo el equipo que trabaja conmigo lo llevé yo y tuve en su formación,
Bueno, la línea de trabajo que tenemos nosotros no es la misma que tenía yo cuando ingresé en ese servicio. Y evitar o minimizar las secuelas, yo decía, bueno, como todo lo puedo, porque eso también tenía que ver con la formación, uno se llevaba el mundo por delante, hay que evitar estas secuelas. Y después me di cuenta que no es posible en una lesión profunda. En una lesión profunda siempre va a haber secuelas. Entonces lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Entonces fui cambiando el versito de esta primera diapositiva y en lugar de recuperar y mantener la función, quedó mantener la función, y en lugar de evitar o minimizar las secuelas, quedó minimizar las secuelas. ¿Qué vemos acá? Vemos a un colega trabajando en el quirófano, haciendo una férula para mantener la posición del miembro superior en abducción, porque no recuerdo este paciente, pero debo imaginar que tiene una quemadura en la axila, entonces la retracción de esa lesión es lo que se quiere evitar. El trabajo del kinesiólogo en el hospital de Quemado creo que es el único que implica el ingreso a quirófano a trabajar. Habitualmente los kinesiólogos ingresamos a quirófano a observar lo que hacen otros. Aquí no, aquí nosotros ingresamos a trabajar. Uno de los trabajos que hacemos es la confección de férulas o la colocación de férulas si la hicimos en otro momento, pero en este caso es una confección intraquirófano. Como objetivos específicos, dependiendo del tipo de quemadura, ¿qué nos planteamos nosotros? Bueno, si tiene lesión de la vía aérea, obviamente mantener permeable la vía aérea. Por suerte, desde hace 4 años el hospital tiene kinesiólogos de guardia, es decir, se dedican específicamente a esta función kinésica. Otros objetivos que tenemos nosotros son evitar la aparición de actitudes viciosas y vidas retráctiles, que son las cicatrices contráctiles que llevan a la pérdida de funciones, que llegan a esas secuelas que habíamos visto en alguna de las imágenes anteriores. A controlar el edema, no evitar, porque dijimos que el edema es inherente a la quemadura, pero si el edema persiste mucho tiempo, se demora el proceso de curación y por lo tanto hay que contrarrestar la presencia del mismo. Ya vamos a ver que los kinesiólogos tenemos gran actividad en esto. Como todo personal que trabaja con pacientes que van a permanecer en decúbito prolongado, obligado durante mucho tiempo, con posibilidad de generar úlceras por decúbito, colaboramos en esta función de tratar de evitar la aparición o minimizar la aparición de úlceras por decúbito. Y como somos kinesiólogos, vamos a trabajar para mantener el balance muscular y articular, tratando de preservar la independencia del paciente. Y esto se busca desde la presencia del paciente en la misma terapia intensiva. En la propia terapia intensiva, el kinesiólogo de quemados está movilizando el paciente desde el primer momento en que se puede hacer. No se espera que ese paciente evolucione favorablemente para comenzar a trabajarlo, porque si no puede ser demasiado tarde. Todo esto que yo le estoy comentando están en los libros, pero uno lo fue aprendiendo en vivo y en directo, y los errores que uno cometió a lo largo de los años permite que hoy en día transfiera esos conocimientos, esos aprendizajes a los nuevos colegas para que no cometan los mismos, porque cuando uno se equivoca, el que paga las consecuencias es el paciente, y el paciente quemado, las consecuencias que paga es con la aparición de secuelas. Sobre el objetivo de preservación de la vía aérea no voy a profundizar demasiado, simplemente decirles que se trata como otros pacientes con problemas de la vía aérea, solo que estos pacientes, algunos de estos pacientes posiblemente al momento de ingreso no tengan lesión del aparato respiratorio, sino que se comprometen mismo como consecuencia de las visitas frecuentes al quirófano. Estos pacientes van 2 o 3 veces por semana a quirófano. Las anestesias a las cuales se los somete pueden generar un trabajo más lento del aparato mucociliar, abolición del reflejo tusígeno con la acumulación de moco, y eso genera posteriormente una afección respiratoria que no estaba inicialmente en el ingreso del paciente. El médico intensivista
podrá sospechar de una lesión inhalatoria en el ingreso del paciente cuando tiene una quemadura panfacial, cuando tiene estridor laringio, cuando tiene tiraje intercostal, supraesternal, cuando tiene las vibrisas nasales chamuscadas. O podría ser que el paciente no tenga lesión en las vías aéreas, pero después se comprometa la función respiratoria porque tiene una lesión torácica circular profunda, y el cirujano para eso debe hacer cortes longitudinales y transversales, como vemos en esta imagen, como un damero. Eso es lo que yo les comentaba de las escarotomías en el otro video, que eran los cortes longitudinales en las extremidades. Bueno, en el tórax se hacen de esta manera, porque si no, en una quemadura profunda se comportaría, esa coraza de piel se comportaría como una afección de tipo restrictivo. Bien, ¿se acuerdan cuando vimos evaluación de las quemaduras y yo les decía que es muy importante saber identificar la localización de las mismas? ¿Por qué? Porque en estas localizaciones estéticas y funcionales, cuando hay presencia de una quemadura profunda, la quemadura profunda por evolución natural tiene tendencia a la retracción, a generar una cicatriz retráctil que va a limitar los movimientos o va a generar severas secuelas estéticas. Entonces, para poder evitar estas, los kinesiólogos tenemos tres herramientas. Ellos son cuidados posturales, presoterapia precoz y movilización precoz. Cuidados posturales significa colocar la zona quemada en determinada posición, que ya vamos a ver cuál es. La presoterapia precoz significa comenzar a comprimir la lesión lo antes posible, y la movilización precoz obviamente significa comenzar a movilizar lo antes posible. Estas manos que vemos acá tienen 24 horas de evolución de la lesión quemadura. Lo que estamos haciendo en el momento de evaluación quirúrgica en ese momento, estamos con el cirujano, el kinesiólogo está evaluando la movilidad de la mano. Entonces, si tiene esta movilidad, es objetivo del kinesiólogo que no la pierda, que preserve, que mantenga esta función. Entonces, le va a indicar al paciente, en este caso era una señora, le va a indicar a la paciente que si tiene este grado de movimiento no debe permitirlo, que nosotros le vamos a ayudar para que lo mantenga. Inicialmente yo le decía, el objetivo, bueno, vamos a esperar, me duele, hay que tener paciencia, esperamos después. Entonces después de 2 o 3 días, esta mano ya no se puede mover así, y ahí era muy difícil recuperar el movimiento. Entonces, lo que yo le decía, que había cambiado el objetivo. Pasé de recuperar el movimiento a preservar los movimientos que en este caso tiene. Ustedes deben imaginarse que esta mano duele. Sí, obviamente que tiene dolor, pero para eso existen fármacos analgésicos que van a ayudarle a la paciente a controlar el dolor para que pueda hacerlo en forma permanente. Los cuidados posturales, yo les decía que implica colocar sectores corporales en determinada posición para favorecer, entre otras cosas, el drenaje postural por un lado, el drenaje del edema por un lado, y tratar de contrarrestar la tendencia a la retracción de las cicatrices. Para eso hay que poner la zona quemada con la mayor extensión posible. Tendremos que tratar de evitar el acortamiento. Los cuidados posturales implican entonces colocar la zona afectada en una posición de declive con respecto al plano cardíaco. Si yo tengo este paciente con 24 horas de evolución al momento de ser evaluado, yo no le puedo indicar los movimientos, porque es imposible en una quemadura panfacial con este edema. Edema característico en estas lesiones porque el edema se desarrolla mucho más donde hay tejidos lábiles que se puedan distender fácilmente. Bueno, la piel del rostro se distiende fácilmente, entonces el edema que se presenta es muy notorio. ¿Qué hicimos con este paciente? Le indicamos mantener la cabeza elevada sobre el plano cardíaco. Depende de la edad del paciente, puede estar entre 30 y 45 grados la zona de la cabeza de la cama elevada. Después de 2 días tenemos esta evidencia del drenaje del edema. Aquí sí yo le puedo indicar los ejercicios, anteriormente no. Obviamente que la quemadura sigue estando tal cual estaba el primer día, pero en este momento ya podemos trabajar la motilidad de los músculos faciales.
Por ejemplo, en el cuello, la cara anterior del cuello es una región de flexión. Es muy frecuente que hay una tendencia a la retracción en la flexión y por lo tanto hay algunos pacientes que maltratados llegan con el mentón prácticamente sobre el esternón. En una quemadura profunda esa va a ser la tendencia y en una quemadura intermedia podría ser la tendencia. Este tipo de paciente, la actitud de cuidados posturales, evitar la flexión, se le impide el uso de almohada, en todo caso usar un rodillo interescapular para que quede en la extensión del cuello. Y a veces es necesario hacerle un elemento, un cuello de material termoplástico para que use en momentos de reposo. Este es otro paciente, no es la misma señora acá. Este es un paciente que estaba internado, lo bajamos al servicio de kinesiología. Lo podríamos haber hecho en la habitación del paciente, pero en ese momento optamos por llevarlo al servicio y le hacemos con material termoplástico un cuellito para que después con los abrojos, con los velcros colocados, el paciente se lo pueda quitar y retirar para hacer los ejercicios, para comer y colocárselo al cuello para el reposo, para la noche, si va a dormir la siesta, tratando de evitar la tendencia a la retracción en este tipo de quemadura. Como pueden apreciar acá, el cuellito este se hizo sobre una capa de gasa vaselinada simplemente para que no se adhiera, pero el material que está caliente no va a quemar la zona que ya está lesionada. Otros sectores corporales, como los cuidamos, bueno, el axila tiene que estar en la abducción entre 90 y 110 grados. Esto va a depender mucho de la edad del paciente y de las condiciones previas a la lesión del paciente. En un niño es muy fácil llevarlo a 110 grados. En un geronte a veces es difícil conseguir los 90 grados. En un adulto mayor lo más probable es que no le coloquemos ningún implemento porque ya viene artrósico, entonces le vamos a generar más problemas de lo que tiene. En un adulto joven podemos usar férulas en la abducción. Este tipo de férulas se llama aeroplano, independientemente de, del formato que tengan. La idea es que estas férulas, si el paciente está en actividad, se lo pueda colocar y sacar y que para los momentos de reposo lo utilice para evitar la retracción en una lesión fundamentalmente del pilar anterior de la axila. El codo debe estar en extensión cuando la quemadura es en la cara flexora. Si la quemadura es en la cara dorsal del codo, habitualmente no hacemos ningún implemento porque es fácil contrarrestar la tendencia a la extensión. Ahora, cuando la quemadura es en la mano, sí o sí tendríamos que hacer una férula posicional. Digo sí o sí porque habitualmente lo hacemos. Por supuesto, les vuelvo a repetir que cuando la quemadura es superficial no hacemos nada de esto. Estamos hablando de una lesión intermedia o una lesión profunda. Con respecto a los miembros inferiores, lo que se busca es mantener la cadera en rotación neutra y en abducción de 10 grados cuando hay quemadura en la región inguinal. Cuando la quemadura está en el hueco popliteo, por supuesto que debe estar en extensión, o en este caso se busca la extensión como una férula en extensión. Y el pie, si la quemadura es en la región posterior, y bueno, si la quemadura es en la región posterior, lo que se busca es tratar de mantenerlo en 90 grados con una férula. Si la quemadura es en la región anterior, el mismo equinismo fisiológico que del pie al momento de estar en decúbito dorsal va a extender la lesión y no requiere ningún elemento adicional. Y por último, todo esto de los cuidados posturales, no solo en estuvimos hablando en la posición, se complementa con la elevación de la zona quemada. Es muy fácil poder elevar, por ejemplo, un pie si lo único que quemado es el pie. Pero cuando el paciente tiene quemado a ambos miembros inferiores, a ambos miembros superiores, es difícil poder conseguir la elevación de todos los segmentos quemados en forma simultánea. Entonces vamos viendo las prioridades que tienen en esos cuidados posturales. Pero la idea es, recuerden, hacer cuidados posturales para contrarrestar el edema y para contrarrestar la tendencia a la retracción de las cicatrices. ¿Qué vemos acá? Lo que observamos acá es que hay una mano y muñeca en posición viciosa, lo mismo que el pie, como consecuencia de la, la falta de uso de las férulas posicionales. En el caso de este paciente
se venía ferulando todos los días, de lunes a viernes, pero sábado y domingo, en esos momentos no teníamos kinesiólogo de guardia, por lo tanto, alguien le quitó las férulas para una higiene y no se las volvieron a colocar. Al lunes siguiente encontramos esta actitud viciosa, que afortunadamente se pudo contrarrestar en la sala y volver a ferular. De lo contrario, hubiese sido necesario ingresar a este paciente a quirófano para que bajo anestesia pueda ferularlo nuevamente, o tal vez bajo anestesia el cirujano hubiese tenido necesidad de cortar la brida cicatrizal y nosotros ferularlo. Entonces sería como comenzar de cero nuevamente. Nosotros tenemos la posibilidad de confeccionar en el servicio férulas estándar de mano, eh, que nos facilita la tarea porque en 10 minutos nosotros la confeccionamos y la tenemos disponible en 2 o 3 tamaños para nuestros pacientes. Entonces rápidamente podemos llegar al paciente con este implemento ortopédico. Pero si no, a veces es necesario hacerlo sobre el paciente. Es muy fácil de hacer, se trabaja con un material que se calienta en una batea de agua, material a baja temperatura, entre 60 y 70 grados, depende del espesor del material. Copia todo, en este caso copia un modelo de férulas y en poco más de entre 5 y 10 minutos nosotros conseguimos que obtener una férula posicional como esta que están viendo acá y brindárselo al paciente, que a veces ya está en quirófano y nos enteramos en ese momento que está ingresando a quirófano y lo solucionamos fácilmente, y otras veces se lo hacemos sobre el paciente a medida de esa mano. Acá lo que vemos es un aeroplano en un niño. En un niño un aeroplano sí o sí hay que hacerlo bajo anestesia. En un adulto yo le puedo pedir al paciente que no se mueva durante algunos minutos y podemos trabajar. En un niño no, entonces aprovechamos cuando ingresa a quirófano y ahí ingresa 1 o 2 kinesiólogos de pediatría a confeccionarlo para que el paciente ya salga de esta manera ferulado bajo el acolchado de la curación y con la cobertura para que no se mueva. Posteriormente, en la evolución de este paciente, a ese aeroplano se le colocarán abrojos para que se pueda quitar y poner de acuerdo a las necesidades. Pero en este caso, no, el paciente es muy agudo y por lo tanto, para que no se lo toque nadie, sale de quirófano de esa manera. Con respecto al segundo componente de las herramientas kinésicas, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuidados posturales, movilización precoz y presoterapia precoz? Bueno, la movilización precoz nosotros lo que preferimos es la movilización activa. En muy raros casos es pasiva y si es pasiva lo hacemos bajo anestesia en quirófano. Entonces, cuando es necesario, cuando a veces el paciente por falta de colaboración o porque le duele no puede mostrarlo el rango completo en movimiento, bueno, ingresamos a quirófano para ver qué tan limitado está ese movimiento, para ver cuánto podemos trabajar luego en la sala. Pero es ocasional, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que busquemos la actividad del paciente en forma eh, activa pero muy firme, o sea que sea proactivo al tratamiento kinésico. Tenemos que convencerlo que a pesar del dolor tiene que hacerlo. Entonces, si tenemos una quemadura en la mano y tenemos esta imagen de acá abajo, que es una cura oclusiva, que es como un guante de boxeo, el paciente no puede mover, entonces nosotros lo que tratamos es de limitar ese tipo de curación hablando con los cirujanos para que no lo haga. ¿Se acuerdan la manito que yo les mostraba de la evaluación de 24 horas que dolía? Bueno, esa manito es esta con una cura húmeda. Entonces, sí, pues yo le decía que el objetivo es mantener la función. Entonces le pedimos al cirujano que le indique una cura húmeda en ese tipo de lesión, de manera tal que yo, kinesiólogo, pueda acceder fácilmente al trabajo con esta señora, y los primeros días fundamentalmente hasta que ella se dé cuenta de la importancia de los movimientos, que los tiene a pesar de la incomodidad, del dolor, y que es importante que lo preserve ese movimiento. El paciente quemado difícilmente tenga antecedentes de quemado, por lo tanto no sabe de quemaduras y no se imagina las consecuencias posibles si no hace el tratamiento de movilización precoz. Nosotros sí, por eso tenemos que tratar de convencer al paciente de la importancia del movimiento lo antes posible y durante el mayor tiempo posible.
Y en los niños, por supuesto, no le podemos dar ejercicios, lo que se busca son a través del juego incorporar las zonas quemadas. Por suerte los niños tienen una facilidad de recuperación impresionante y suelen andar muy bien. Incorporan fácilmente las zonas quemadas en todas sus actividades una vez que han superado el terror al baño, porque realmente el tratamiento del quemado es muy agresivo. Pero una vez que lo han superado, después para ellos el proceso kinésico es bastante accesible. Por supuesto que no cualquiera lo hace, para eso hay gente especializada, hay kinesiólogos especializados en el tratamiento con niños que lo conducen muy bien. La tercera pata de ese tipo terapéutico kinésico es la presoterapia. La presoterapia, que es la compresión de la cicatriz tratando de limitar el desarrollo de cicatrices hipertróficas. Recordemos que en este tipo de lesiones intermedias y profundas las secuelas van a estar presentes, pero que esas secuelas no sean cicatrices hipertróficas porque pueden generar grandes limitaciones funcionales o secuelas estéticas importantes dependiendo de la ubicación de la lesión. Cuando la quemadura es en la mano, por ejemplo como la que vemos aquí en esta imagen, la tendencia de este tipo de cicatriz es invadir el espacio interdigital y la única manera de poder controlarlo o intentar controlarlo es la utilización de un guante de presoterapia de tela elástica hecho a medida de esa mano. Una quemadura en el rostro lo que requiere es una máscara. Puede ser una máscara elástica o una máscara rígida. Las máscaras elásticas tratamos de no usarlas porque no se adapta perfectamente a los relieves, a los contornos de la cara. La máscara rígida sí. En este caso, esta niña, esta adolescente, se fue de alta en otras condiciones. Se fue con todos los elementos, pero adolescente rebelde no quiso usar los elementos de compresión y las consecuencias son las que están a la vista. Después ha requerido varias intervenciones de cirugía plástica para poder contrarrestar estas secuelas. Pero nosotros necesitamos de la adherencia de los pacientes al tratamiento de la presoterapia porque va a ser aproximadamente de un año. Esta paciente de acá abajo a la izquierda no la conozco, simplemente es para mostrarle las secuelas de la lesión tan previo a una intervención quirúrgica reparadora. Después de esa intervención quirúrgica reparadora, esta señora usó, no la conozco de sus antecedentes, pero sí la conozco ahí por plástica que vino la reparación del cuello. Después de esa reparación que tuvieron que injertarle la cara anterior del cuello para darle mayor apertura a la extensión, tuvo que usar la misma tratamiento de presoterapia como un quemado agudo. Esta niñita que vemos acá aparentemente no tiene ninguna secuela, fue una quemadura intermedia profunda y profunda en otros lugares. Digo que aparentemente no presenta secuela, pero lo que la conocemos sí, sabemos que perdió el pezón derecho, que es la única secuela que tuvo. ¿Por qué anduvo tan bien? Porque no solamente que el cirujano hizo las cosas adecuadamente y que los kinesiólogos actuaron correctamente, sino que la familia colaboró mucho, aparte de que es una niña que los niños andan bastante mejor que los adultos, pero acá en este caso los niños es fundamental la familia. Las familias son colegas, kinesiólogos conocidos, y bueno, anduvo muy bien. Hace el año pasado, antes de fin de año, pasó a saludarnos ya, eh, a hacer una consulta precisamente a ver si necesitaba alguna cirugía reparadora para ese pezón. Los cirujanos dijeron que todavía no, que continúe esperando, pero por suerte ella ni se acuerda de los momentos traumáticos de su internación. Sí se acuerda de algunos de nosotros, nos reconoce la voz, pero no tiene registro de todo lo traumático que fue su internación. Cerrando esta parte, lo que quiero decir es que sin el paciente nosotros no podemos avanzar mucho. Necesitamos la colaboración del paciente porque es un tratamiento este del quemado en largo tiempo. ¿Cuándo comenzamos a comprimir? Cuando pueda soportar compresión. A ver, estas manos que vemos acá son estas que están acá, con la compresión ya en ese mismo momento. Esta mano que está acá es esta mano que está acá. Esta mano muy aguda, la compresión es con una venda de Cobham que permite adaptarse perfectamente y
comenzar a trabajar precozmente con la compresión. Y si no, cuando está en estas condiciones ya tenemos para comenzar estos elementos tubulares para comprimir y se complementa con una ferulita posicional porque todavía estaba en paciente con poco tiempo de evolución. En líneas generales, que podemos decir de la presoterapia para cerrar, que podemos hacerlo inmediatamente, precozmente con una venda elástica o después en forma definitiva con prendas ortopédicas hechas a medida. También podemos utilizar presoterapia rígida, que yo le decía una máscara, en este caso es un antifaz, o semirrígida para adaptar algunas regiones corporales donde la presoterapia elástica no puede tomar perfectamente la forma en la superficie corporal y por lo tanto no los comprime adecuadamente. En este caso se está usando masilla de silicona. Se puede usar también silicona interpuesta, gel polímero. La idea es que arriba de esta mano, con esta masilla de silicona, se coloca el guante de presoterapia definitiva. ¿Cuánto tiempo se usa la presoterapia? Bueno, inicialmente se comienza en forma progresiva, algunas horas en el día mientras está internado, y luego el paciente lo va a usar 23 horas diarias, independientemente del tipo de compresión. ¿Por qué 23 horas? Simplemente se lo va a retirar para la higiene y la curación, porque la cicatriz está trabajando durante 24 horas. Entonces, si nosotros comprimimos solo 8, estamos perdiendo la carrera, que eso es lo que a veces ocurre cuando el paciente no usa la compresión en forma adecuada. ¿Y durante cuánto tiempo? Y un promedio 12 meses después de la lesión. A veces algunos pacientes discontinúan la compresión meses antes y otras veces requieren un poco más de un año la compresión de la cicatriz. Una vez que la cicatriz está madura, es decir, que no cambia su aspecto con o sin compresión, ya discontinuamos el tratamiento compresivo. Es decir, que estos pacientes frecuentemente ya son dados de alta por el equipo quirúrgico, pero sigue en tratamiento o supervisión del equipo kinésico hasta que la cicatriz esté en condiciones de ser dado de alta. Es fundamental que estos pacientes reciban la compresión elástica correcta entre el tercer y sexto mes de la evolución porque son los momentos donde la cicatriz es más activa. Esto sería una evolución normal de un proceso de rehabilitación de un paciente gran quemado desde que estaba en la terapia intensiva hasta que se va de alta. Digo sería porque como es un hospital quirúrgico, muchas veces no tenemos tiempo los kinesiólogos de hacer el desarrollo de todo el tratamiento kinésico, entonces nos apuramos porque el paciente sea lo más independiente posible, por lo menos lo que nos permita trabajar dentro de la habitación. Para ir finalizando, les muestro un caso, un paciente gran quemado de miembros inferiores, donde se ve las escarotomías. El paciente acá ya se le ha preparado el lecho, es decir, se ha resecado todo el tejido necrótico, se lo está injertando, todavía está internado previo al alta, los injertos se han prendido, el primer control con el cirujano posterior al alta. Estas son las prendas definitivas que usó, es un pantalón. Este paciente lo tuve en tratamiento ambulatorio durante un año. Al año, en estas condiciones que vemos acá, le doy el alta. Ya tenía el alta quirúrgica y ya que le doy el alta kinésica. Después me siguió visitando una vez al año por un control, pero si ustedes ven a esta persona caminando por la calle así vestida, no se dan cuenta que está quemado. En cambio, sería diferente si la quemadura fuese en el rostro, donde las secuelas van a ser visibles. También los kinesiólogos hacemos adaptadores funcionales. Nosotros no tenemos terapistas ocupacionales, no las queremos tener en el servicio. Hacemos todo nosotros. Si el paciente necesita, le hacemos adaptaciones, por ejemplo, para los cubiertos. En este caso es una cuchara y hemos utilizado un cobertor de los caños de aire acondicionado simplemente para agrandar la zona de toma porque no tenía buena prensión. En cambio acá le hemos hecho a la cuchara, al tenedor, al cepillo de dientes adaptadores para que el paciente pueda colocárselos. ¿Por qué este tipo de elementos? Porque es un paciente con amputación bimanual en ambas manos, tiene muñones, no tiene dedos. Entonces, este paciente, que fue un gran quemado pero muy importante,
con estos elementos que tenemos acá, puede ponérselo y sacárselo a voluntad, puede comer solo. O sea, contribuimos a lograr su independencia. Pero esto no lo podemos hacer en cualquier paciente. Tiene que ser en el paciente que lo pide, que muestra necesidad de esto. Por eso les decía, nosotros podemos tener muy buenas técnicas, usarlas en el momento oportuno, pero si no tenemos la colaboración del paciente, estamos destinados al fracaso terapéutico. Entonces, en este caso, el paciente muy colaborador lleva a esos resultados. Un paciente que hoy en día es totalmente independiente a pesar de las secuelas que tiene. Está alimentándose, es fundamental. La alimentación, la higiene, la vestimenta en forma independiente es fundamental para el ser humano y a eso apuntamos nosotros cuando hablamos de la autonomía del paciente. ¿Qué puede pasar posteriormente? ¿Qué es lo que más probable puedan recibir ustedes si no se dedican a quemado? Es difícil que vean este tipo de pacientes, pero sí van a ver las secuelas. Entonces lo importante es tener idea de todo lo anterior para poder entender por qué el paciente le llega como le llega. ¿Y qué hay que continuar haciendo? Lo mismo que veníamos haciendo en el periodo agudo de la internación, es decir, cuidar las posiciones, a veces con férula, otras veces sin férula, continuar con los movimientos hasta que se le dé el alta al paciente, continuar con la compresión elástica hasta que se cumpla el objetivo de la cicatriz madura, es decir, que ella esté involucionada. Es decir, continuar con lo mismo que empezó a hacer el paciente en su proceso de internación. A pesar de que a veces algunas lesiones son muy pequeñas, las herramientas son exactamente lo mismo. Acá tenemos una quemadura que ocupa menos de la palma de la mano y tiene una frulita posicional, una compresión elástica que va acompañando la evolución de ese paciente. Ese paciente tendrá que hacer mucha actividad con las manos, con los dedos, tendrá que usar su mano en las actividades de la vida diaria y va a volver a tener una persona normal. Por mucho tiempo va a necesitar la férula, posiblemente mucho tiempo durante el descanso y durante un año posiblemente la compresión elástica. Si no tenemos esto, hacemos una bendita elástica, pero la idea es que el paciente con estos elementos pueda volver a su normalidad lo antes posible, porque si no, van a aparecer algunas secuelas que no tienen que ver con la lesión quemadura en forma directa, sino en forma indirecta. Por ejemplo, en los niños muchas veces tienen problemas para volver a la escuela porque las maestras tienen temor a recibir un quemado que se lastime y el niño se va a lastimar como si no estuviese quemado. Un adulto tiene que volver a trabajar como si no estuviese quemado, siempre y cuando las condiciones del trabajo y de su evolución lo permitan. Las últimas imágenes en secuelas. Esta es una secuela que está a punto de ser operada. Están haciendo el prequirúrgico, esta señora que yo le decía. Esta es una secuela de un paciente que yo atendí hace muchos años, pero secuela por un paciente que no usó la compresión. Y bueno, acá tiene quelodia, tiene cicatrices hipertróficas que requieren reparaciones quirúrgicas, y las reparaciones quirúrgicas nunca le van a devolver la normalidad que pudo haber tenido si hubiese utilizado los elementos correspondientes. Lo que vemos acá es una axila quemada y esto es una ampliación de la misma para que puedan ver los vasos. La nueva formación de vasos en esta paciente en particular es consecuencia de que la cirujana la mandó a hacer kinesiología por la obra social y el kinesiólogo le aplicó infrarrojos. Está prohibido hacer termoterapia en cicatrices recientes que tienen muchas posibilidades de incrementar su circulación porque va a incrementar las lesiones a patología. Cuando yo les digo no hacer termoterapia me refiero también a no hacer ultrasonido. Hasta que la cicatriz no esté estable no podemos hacer ultrasonido porque si no estamos aumentando la circulación en la zona y eso implica una posibilidad de crecimiento anómalo de la cicatriz. Entonces, si yo kinesiólogo, el día de ingreso del paciente, veo que tiene esta lesión en el cuello, debo imaginarme que si no hago el tratamiento correcto y oportuno, podría tener esta evolución. Para evitarlo, tengo que hacer uso de ese tipo de terapéutico kinésico, que es el cuidado postural, la presoterapia precoz y la movilización precoz.
En este caso vemos que al transcurso de un año después de la quemadura, la paciente es dado de alta en estas condiciones donde se observan secuelas en este cuello, pero para nosotros esto es un éxito. ¿Por qué? Porque no evitamos llegar a esa retracción que podría haber sido la evolución natural de la cicatriz. Preserva función con cierta limitación, estéticamente está bastante aceptable. Entonces, ahora sí, finalizando esto, si me preguntan cuál es el rol del kinesiólogo en una unidad de quemado, es preservar la función y minimizar las secuelas. Recuerden que es más fácil preservar que recuperar la función perdida y que las secuelas van a estar siempre presentes en una lesión profunda. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para minimizarlas. Espero haber llegado con este mensaje de la importancia del kinesiólogo en una unidad de quemado, donde la ausencia del mismo va a facilitar la aparición de esas secuelas no deseadas. Muchas gracias por la atención y cualquier duda que tengan, no duden en consultarme.